Buonasera, pueblo, buonasera y bienvenidos a otro de nuestros directos de media semana por la noche. A veces son los martes, a veces son los miércoles, pero bueno, hoy decidimos venir los miércoles para hablar un poquito de todo lo que ha estado pasando en la Juventus en esta semana, conversar un poco también de la victoria contra el Genoa y hablar un poco de cómo prepara Tudor este partido, esta gran espera de toda una semana para volver a jugar contra, esta vez contra la Roma en Serie A. Mis compañeros de viaje por ahora, Milker y Charles. ¿Cómo estás, Milker? Bienvenido. ¿Qué más, Capi? ¿Qué más, pueblo? Pues bastante bien y muy emocionado con el proyecto Tudor. Eso es. Hablaremos a fondo de eso, ya que hoy también han llegado novedades sobre los diferentes cambios, ¿no?, que está viviendo la Juventus bajo Tudor. Charles, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Capi? Milker, buenos a todos ahí, el pueblo juventino, ahí de vuelta después de unas cuantas semanas que no pude participar. Y bueno, ahí pues viendo a ver cómo va el avance con Tudor, ¿no? Ahorita creo que la Juventus todavía es un mundo incierto, no sé qué prepara el futuro. Toca un rival que la Roma, ¿no? Que quizás probablemente si lo ganas, es el partido clave, creo que quizás para asegurar la Champions. El Bologna tiene un calendario muy fregado y creo que se va a caer. Creo. Bueno, veremos. Hoy la portada de Tuttosport de mañana es para reírse. Ponen que le preguntaron a ChatGPT y a Grok que si la Juventus va a llegar a zona Champions y los dos contestaron que sí, ¿no? Pero que la trampa es el Bologna. Yo de verdad, a veces debe ser que hay tan pocas noticias que dice, bueno, ¿qué vamos a poner en la portada? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué le decimos. Vamos a pasar rapidito el chat para saludar. Capo nos dice, fino a la fine, Forza Juve, Tudor o haciendo su ¿cómo es? Tudor haciendo su doble sesión. Sí, los cansó fuertemente. José Manuel Di Santos Fuentes, estoy disléxico hoy. Saludos, pueblo, a seguir con esta motivación y esperemos seguir ganando. Grande, mirando al misterio, grande. Chao, pueblo, saludos a todos desde México. Forza Juve, un abrazo para ti. Bello aquí, cuando empezamos a leer de dónde están saludando, dónde se conectan. Nosotros mismos estamos en diferentes países, es lo más bonito del pueblo Juve para mí eso. Hola familia, un abrazo, nos dice Dairon Domínguez, Tavo Ice 19K, Forza Juve, carajo, así mismo. José Aldana, Forza Tudornator, está buena. También nos dice, con Tudornator, entrenador y un ex leyenda en la directiva como apoyo, estaríamos en buen camino hacia el futuro. Hablaremos sobre la gerencia, ya que hoy también llegaron novedades sobre eso. Rey Duarte, nuestro miembro, saludos pueblo, querido desde Ecuador, un abrazo juventino, un gran abrazo a ti, Rey. Leo Juve, saludos pueblo, hoy me veo parte del directo y mañana en el trabajo me lo termino. Gracias por compartir toda esta información. Un abrazo grande, Leo. No se olviden también que están los banquillos que pueden estar viendo, son cortitos y es una buena forma de empezar su mañana. Regina Barreda, un saludo pueblo, un abrazo para ti, Regina. Eder Castillo, ya dejé mi like, saludos para mi pana Milker desde Panamá, un abrazo a ti, Eder, y a toda Panamá. Ed André, chao pueblo, un gran saludo de nuestro capo ultra en Puerto Williams, en Tierra del Fuego. Grande, Alexander José Patino Moya, con todo contra la Roma. Así es, son 8 finales las que nos quedan. Alexis Rosquet, buenas noches a ti. César Garzón Jordán, Forza Juve, saludos de Panamá también. Sería esta una pequeña prueba para Tudor, ya que sería un juego de 2 técnicos en proyecto Salvador. Y bueno, tiene razón, ¿no? Porque llegó Ranieri, que le ha dado la vuelta a lo que es digamos, el destino, ¿no?, de la Roma. Estaba casi acercándose a la zona de retroceso. Regina desde Nicaragua, me parece, ¿no? NI, Forza Juve puede ser. Alexander, acuérdense de dejar el like para este equipo que hace todo esto. Saludos de Santiago de Chile también, qué belleza. Buenas noches, saludos desde Cuba. Espectacular, espectacular. Amo los banquillos, Capi. Eso ha sido interesante, siempre escuchar algo sobre mi Juve. Bueno, me alegra que estén gustando y que estén sacando provecho. Bueno, chicos, empecemos, ¿por qué no?, de la gerencia, ¿no? Porque hoy, no sé ustedes, pero yo lo sentí de esta forma. Llevamos semanas con esta cosa de que llegó Elkan, metió mano, parece haber un reencuentro en la Juventus con su juventinidad. Hay un plan para eventualmente traer algún tipo de leyenda o algo más juventino dentro de la gerencia. Y hoy nos despertamos y nos encontramos que el grupo Jedi
pues deja ir a su presidente, que es Scanavino, porque hasta este momento Mauricio Scanavino estaba haciendo un doble rol, presidente de Jedi, que es un grupo editorial bajo la esfera Exor, y administrador delegado de la Juventus. Deja ir a Mauricio Scanavino para que éste se enfoque 100% a la Juventus. Entonces pasamos de rumores de, bueno, Platini quizás puede venir de presidente, bueno, Del Piero y tal, a Scanavino solamente en la Juventus. Obviamente esta gente tiene contrato hasta el final del 2025 en términos de proyecto, pero veremos qué quiere decir eso a futuro con Scanavino enfocándose solo en la Juve. Empiezo contigo, Charles. ¿Cómo interpretas esto de Elkan moviendo fichas y haciendo que Scanavino se enfoque 100% sobre la Juventus? Bueno, la conclusión primera es que, o sea, no, al proyecto Mota, ¿no? Le imagino, le decepcionó, ¿no? Entonces, creo que quiere aplicar cambios, ¿no? Como que ve el panorama, ¿no? Que con, bueno, ya corrió el DT, ¿no? Que era lo más fácil, pero de ahí, ¿no? Y tanto, se escucha mucho, ¿no? La posible salida de Giuntoli a final de temporada, que es... no he escuchado, la verdad, tanto relacionado a los directivos, ¿no? Sé que se durmió Ferrero, ¿no? El que se durmió Ferrero, lleno. Parece que quiere realizar cambios, ¿no? No le ha gustado. Es lo que pareciera ser, ¿no? Y bueno, la llegada de Tudor, era la mejor, ¿no? De acuerdo a las poquísimas, a los que te podían aceptar, ¿no? Ser terminar la gestión hasta final de temporada y veremos, ¿no? Que si se quedó o no. Pero creo que es la conclusión, ¿no? Siento que como que quiere cambiar el rumbo un poco, ¿no? No le convenció lo que se hizo al inicio, probablemente. Mil, Turku, ¿cuál es tu lectura, ¿no? En términos de esta situación Scanavino? Bueno, yo personalmente creo de que incluso a Elkan se le ha dado mucho, se le ha pegado mucho al tema, a la gestión de John Elkan. Yo entiendo de que obviamente es complejo entender cómo maneja el Exor y obviamente todo lo que conlleva manejar una empresa tan monstruosa como Exor. Y la gente lo quiere que esté ahí sentado en cada partido y que esté presente como una bandera, cuando Elkan no lo va a hacer nunca va a ser una bandera en ese caso. Entonces yo considero que el gesto, yo creo que él se dio cuenta también de esto, creo que él vio los live de Pueblo Juve, donde le estamos dando pala. Imagínese usted el grupo de amigos, creo que ya se hubiera matado al pobre John Elkan. Pobre tipo, sí. Entonces creo que él se dio cuenta de los medios cómo han criticado, porque han sido bien abiertos de la lejanía de la directiva, se dio cuenta de esto, entendió las derrotas. Por lo que he leído últimamente se dice que él fue el que tomó el que dio el empujón para sacar a Thiago Motta. Eso de que estuvo en el partido contra Genoa ese fin de semana, pues fue un buen gesto, que haya bajado al vestuario, y un gesto interesante, un abrazo con Giuntoli, se rumoró muy fuerte. Entonces eso también golpea mucho los rumores de que Giuntoli sea a final de temporada. Considero que esa cercanía es algo bueno. Lo de Scanavino, pues al final de cuentas no sabemos qué va a pasar. Creo que el hombre también, jugar con dos lados era muy malo para ambos lados, tiene que estar concentrado en uno solo, y el que en este caso requiere más ahorita inyección de fuerza es la Juventus, más claro que la inyección de capital que hizo Exor, de hasta 110 millones, más claro que eso no se puede. O sea, la empresa los sostiene prácticamente a la Juventus todavía. Es algo, creo que es un movimiento bueno. Tal vez no nos gusta Scanavino, no nos gusta Ferrero, para mí siguen siendo una gestión nada más que tapa el agujero que nos dejó la Fitch con todo lo que nos inventaron, y que en un momento dado, ya sea a corto plazo, el próximo año, o en 1 o 2 años máximo, ellos van a terminar saliendo, van a venir una directiva completamente diferente. Recuerden que Andrea Agnelli, cuando estuvo, también estaba a la cabeza de Exor. O sea, Elkan siempre ha estado a la cabeza de Exor, aunque esté Agnelli, aunque esté ahorita Ferrero. Entonces considero que es una buena inyección, y también considero que Elkan se dio cuenta de lo que generó el cambio con Tudor, porque fue bien evidente el apoyo de la afición. O sea, yo no recuerdo haber visto a la afición llegar al J Hotel a cantarle a un técnico y que el técnico salga a saludarlo como que fuera el Papa. Impresionante, y creo que él se dio cuenta de eso, se percató de que la afición está apoyando, y que si la afición pedía una intervención de él,
¿Qué mejor que eso? Al menos Scanavino no se queda dormido en los partidos, es una de sus únicas ventajas. A él se le ve constantemente en los partidos, a él se le ve siempre junto a Giuntoli. Ustedes lo han visto que ahora en los entrenamientos llega con Giuntoli a pasar a los jugadores. Hay una cercanía, creo que se está generando bastante, y creo que eso es, pues, es un punto bueno de que Elkan escuchó lo que afuera también se dice. Creo que es algo muy, muy bueno para el club. Claro. No, es buen punto. Y bueno, lo de Eder también que dice es buen punto, ¿no? La gente se alegra si llega la inyección de capital, obviamente, pero es terrible para la Juventus que no consiga logros deportivos, ¿no? Al final, pues irá poco a poco de la mano. Y también nos pregunta sobre los jugadores, ¿no? Se le pega mucho a Koopmeiners, pero hay otros que se les ha pasado, ¿no? Rabiot, Locatelli, el mismo Dusan. Pero fíjense que yo creo que esta inyección de capital también va atada justo a confirmar un poco la plantilla, tratar de poner un poco de calma a la plantilla, porque si al final, o sea, la inyección que llega ahorita son de 15 millones, ¿no? Que van a cubrir lo que es el salario del exentrenador Motta, pero si no se llegase a calificar a la Champions League, entonces eso podría subir hasta 110, como dijiste tú, Milker, pero eso lo que te hace es que te asegura que no tengas la obligación de sacrificar a ciertos de tus jugadores como Yildiz, por ejemplo, que es uno que nos preocupa mucho, Cambiaso, que era otro que está sonando. Obviamente, si al final te llega una oferta monstruo por alguno de estos, pues bueno, por lo menos te la piensas, pero ya no tienes la presión de hacerlo para mantenerte a flote, y yo creo que eso da mucha calma al ambiente también, ¿no? Como para decir, miren, no, o sea, tranquilos, aquí concéntrense ustedes en el campo, no tienen que estar buscando algo después, aunque no califiquen, aquí van a tener su trabajo, no vamos a buscar sacarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente cada jugador después irá buscando, pero yo creo que eso ayuda mucho también al camerino, y justo lo que decía Eder, ¿no? O sea, al final el mismo Koopmeiners se tiene que reencontrar, porque fue una de las piezas donde más se invirtió dinero, y lo que dijo Tudor al final del partido contra el Genoa fue fundamental, me parece, Charles, porque dijo, no está bien Koopmeiners, tiene que quedarse afuera un rato, trabajar duro y a ver si lo podemos reencontrar, que es muy diferente a lo que escuchábamos del entrenador anterior, ¿no, Charles? Bueno, claro, eso era parte también para mí, de los motivos por los cuales sacan a Motta, ¿no? O sea, se hizo dos grandes, los fichajes que más costaron, ¿no? Tanto Douglas Luiz como Koopmeiners. Si Motta seguía, muy probablemente, ¿no? O sea, estaba como que ya decir, uy, con estos no van a mejorar mucho. No sé qué tan buena relación tenía con ellos, al parecer no tanta. Aparte, bueno, no sé si Koopmeiners fue pedido exclusivo de Motta o estaba ya en la lista de opciones de la propia Juve, no lo sé. Pero claro, ¿no? Obviamente, ¿no? El club va a querer, ¿no? O sea, no, al menos recuperarlo, ¿no? De su inversión, y bueno, pues, no venderlo al final, pues, no por 25 millones, o un monto mucho más caro, y al final eso que se convierte en pérdida, ¿no? Entonces, también yo creo que eso fue parte de las decisiones para sacar a Motta, ¿no? Recuperar jugadores que costaron mucho, y bueno, ¿no? Al menos logra que se revaloricen, ¿no? Koopmeiners en teoría sí que, bueno, siempre he dicho que Tudor más o menos, al menos el esquema, y hasta creo que el juego es algo un poco parecido a lo que le gusta a Gasperini, y bueno, creo que en teoría es el que más se podría beneficiar, ¿no? de este cambio, Koopmeiners. No sé, Douglas Luiz, por lo que escuché, claro, que Tudor pide corre, le gusta más un juego intenso, alta presión, ¿no? Y bueno, quiero ver qué tan, si vemos al Douglas Luiz mismo lento, ¿no? Quizás si vemos que Douglas Luiz, que al menos cuando empiezas a tener ya más ese ritmo que lo veía en Premier, yo creo que ahí, bueno, explica todo, ¿no? De que claro, la relación con Motta ya no daba más, ¿no? Bueno, ese famoso comentario de Douglas Luiz después de ese partido, que jugó bastante bien, que hubo un malentendido, ¿no? Y que ya lo habían superado. Después de ahí, pues parece que hubo otro malentendido porque lo dejó de usar. Pero sí, veremos. Al final, Douglas sigue haciendo entrenamientos aparte, y tendremos que ver cuándo regresa, a ver si puede imponer un poco ahí el cambio. Y bueno, hoy se hizo esta doble sesión de entrenamiento, que al final los vimos todos agotados,
pero ya había regresado Cambiaso, hizo parte de eso, ¿no? Milker, ¿cuál es tu opinión sobre la situación Koop Meiners? ¿Hace bien Tudor en sentarlo un rato? Todo apunta a que contra la Roma no va a ser titular y tratar de trabajarlo por fuera, quitarle presión un poco digamos, de estar jugando y tratar de recuperarlo de esa forma. Yo creo que sí, es que a ver, el tema Koop Meiners es un tema interesante. Primero que nada, imagino que no lo recibió con abrazo y beso como hacía Thiago Motta cuando llegaba a Koop. Creo que Koop se le hizo un mal manejo, incluso lo mencionaba Tudor. Físicamente le falta, obviamente llega sin pretemporada, sin entrenar con el Atalanta, se puso en huelga, después sus lesiones constantes, entonces creo que se le nota y se le ve muy claramente en este partido como por ejemplo Yildiz te corre todo en la cancha, recorre para acá, para allá, y Koop Meiners pega un pique y ya no da más. Entonces se nota que físicamente el jugador estaba cansado. Me gusta mucho como Tudor lo dice, es un gran jugador que está en un mal momento, pero para salir de ese mal momento hay que trabajar. Y los rumores que se dicen es de que lo está sacando un poco para ponerlo físicamente a una altura completamente diferente. Yo considero que en la alineación de Tudor, Koop Meiners, funcionaría mucho mejor como hacía con Motta. El tema es que si físicamente no está al 100, no sirve absolutamente nada. Entonces, obviamente, en muchas jugadas yo lo miraba muy lento, en muchas jugadas comparado con los demás, totalmente le hace falta en esa preparación, pero para mí Koop Meiners tiene un gran talento y es un jugador con mucho potencial, y me quedo con lo que decía Eder, porque al final de cuentas es muy cierto lo que mencionaba Eder. Hay jugadores que el primer año no explotan y tardan 2-3 años en acoplarse, no únicamente a un técnico, a la presión de jugar en Juventus, a la presión de un estadio que no es jugar en el Atalanta, no es jugar en ningún otro equipo. Jugar en el J Stadium es completamente distinto. Tener que llevar esta camiseta es un peso que no cualquiera puede llevar, y hemos visto jugadores de talla mundial que no han podido. Entonces, obviamente, tiene que llevar tiempo. Creo que lo mejor es darles espacio. Creo que Tudor lo está haciendo muy bien, ponerlo al tope físicamente. Es mejor tener un Koop Meiners 2-3 jornadas bien que 8 jornadas jugándote como lo está haciendo. No sirve absolutamente nada. Mejor sepáralo un poco, darle potencia. Viene el Mundial de Clubes también, dale ahí más oportunidad para que se vaya adaptando. Considero que es mucho mejor. Y algo que yo siempre dije en su momento, algo que lo mencioné, lastimosamente Thiago Motta para mí no fue un técnico que sea mal técnico. A mi perspectiva es un técnico que le pasaron muchas situaciones a principio de temporadas que no tenía pensado, y obviamente su inexperiencia le juega en contra y termina perdiendo un vestuario, que eso se mira completamente, definitivamente. El cambio es radical. Un Igor Tudor que está buscando ser como que, o sea, que los jugadores comprendan de que eres el que manda ahí, pero también él es parte de ese vestuario. Eso creo que a Koop Meiners mentalmente le puede funcionar, porque físicamente y mentalmente está mal, pero puede recuperarse, y creo que lo mejor es apartarlo. No, yo creo que le diste al clavo, Nick. O sea, primero, no puedes pasar un jugador ser el mejor mediocampista de la Serie A ser una basura. O sea, tampoco es que Gasperini es un mago, ¿no? O sea, el tipo tiene calidad. Lo que pasa es que, bueno, se juntaron varias cosas que al final lo mandaron para abajo. Y yo creo que sí tiene sentido, ¿no? El trabajarlo, el tratar de volver a pulirlo, darle un poco más de confianza, trabajarlo mentalmente. Y tratar de sacarlo de esa forma, porque al final pues, es un activo de la Juventus que se tiene que recuperar. Ahí se metió muchísimo dinero y yo creo que lo puede hacer. El tiempo dirá, ¿no? Al final, si es lo que logra o no. Me encantó tu comentario sobre Tudor, ¿no? Que está trabajando para poner un poco más de identidad. Y creo que leíste perfectamente, o bueno, por lo menos estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a lo que pasó con Motta, ¿no? Porque yo me acuerdo de la unidad de grupo a principio de año, las celebraciones entre todo el grupo cuando se ganaba, y bueno, al final del año se le cae el vestuario. Yo creo que igual por la misma inexperiencia que dices tú, y Tudor tiene que reconstruir eso. Empezó hoy, ¿no? Bueno, empezó la semana pasada, pero empezó hoy haciendo algo bastante diferente, ¿no? Salieron a comer a un restaurante, al final fueron al restaurante Bonucci, pero o sea, salieron a comer por fuera, solo ellos, ninguna directiva, los jugadores junto con Tudor y algunos del equipo técnico, para ir construyendo un poco de grupo. Y lo impresionante es que estaban todos. Estaba hasta Milik, ¿no? Que no ha jugado y no jugará. Estaba ahí Douglas Luiz, estaba Bremer, estaba Cabal. O sea, todo el grupo se unió para ir a comer, pasar un rato,
Que bueno, al final uno dice, bueno, gran cosa, pero o sea, esta gente literalmente se ve todos los días por varias horas al día, bueno, y se toman un poco de su tiempo personal para salir a pasarla juntos. Yo creo que eso es importante, ¿no, chicos? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, está bien, pues que el grupo se... Creo que quieren calmar, están calmando todas las aguas, ¿no? Hacer lo que los jugadores... más unión, ¿no? Y bueno, eso está bueno, ¿no? Crear un ambiente bueno, ¿no? Es clave, se benefician todos y vamos a ver, pues, qué producen. Yo, la verdad, creo que hasta ahora el impacto más ha sido, ¿no? De Tudor en lo anímico. Eh, Me gustó el primer tiempo, al menos actitudinalmente sí me gustó mejor el primer tiempo ante el Genoa, pero el segundo tiempo sin mucho no, creo que como dijo, no me acuerdo quién dijo, ¿no? En otro grupal, ¿no? Si seguía Thiago Motta, ¿no? Como que mucha diferencia no hubo en el segundo tiempo, ¿no? Igual, claro, a diferencia de con Thiago, ¿no? Que yo sí era bien crítico, ¿no? Con todo lo que pasaba antes, desde más o menos noviembre. Eh, con Tour sí, bueno, porque recién llega, ¿no? Está llegando así como para esto, no voy a ser tan duro, ¿no? Ya es quizás en últimas fechas, ¿no? Incluso ni sé si va a poder mejorar todo eso. Entonces sé que estoy insertado, pero al menos ese plan de unión, buen ambiente, ¿no? Sí, sí es positivo. Fíjate, este comentario de Pavel, uno de nuestros miembros, al cual aprovecho a saludar, lo que dice es interesante. Lo que me da sensaciones positivas es que los líderes, entre comillas, del vestuario tienen una gran relación con Tudor, cosa que no veíamos con Mota. Eso sin duda ayuda a la unidad de grupo desde arriba. Está ese video, ¿no? De Perín con Tudor al final del partido contra el Genoa, que se abrazan o sea, hay como algo ahí. El mismo Tudor habla que le cuenta las anécdotas a Perín, ¿no? Me imagino que Perín le pregunta sobre eso. ¿Qué opinas al respecto, Mil? ¿Crees que esta unidad de grupos se está volviendo a conseguir con los líderes que quedan, ¿no? Porque al final también hubo una limpia de ellos. Sabes, yo solo quiero dejar un punto antes de tocar este tema, quiero dejar algo también en claro. Y entiendo que toda la mayor parte de Juventus hoy en día siguen con el discurso de Thiago Motta es una porquería de té, pero yo la verdad que quiero dejar claro de que para mí Thiago Motta no es un mal técnico y para mí Thiago Motta pues tiene una carrera por delante todavía que puede triunfar, no es que sea Claro. un fracaso ahorita sí, pero díganme cuántos técnicos no han fracasado. El mismo Gasperini que hoy triunfa en el Atalanta fracasó en la Juventus. Obviamente eso es normal, es un ciclo. Para mí no es un mal técnico, creo que no supo manejar el vestuario. Ahora, volviendo a Tudor, creo que hay un tema que a veces muchos tampoco nos ponemos a ver en ese sentido. Yo creo que el equipo también, hay un respeto con Tudor, porque Tudor llega y el primer día tienes a la afición afuera del estadio. Tienes una afición que le aplaude. O sea, el equipo mira a Tudor como alguien que le respeta a la afición. Entonces, ese respeto que la afición le imprime a Tudor genera que el mismo equipo lo mire como una figura grande. A mí me encantó esa que pusieron en el estadio, el bienvenido a casa Igor. Yo nunca vi ninguna que es dedicada a Thiago Motta, literal. Es impresionante, pero yo creo que eso generó mucho respeto y por eso es que están siguiendo a Igor. Como lo dijimos la vez pasada en el live de emergencia, cuando se anunció todo este caos, no se le pide a un Tudor que venga a hacer magia técnicamente, no, lo va a lograr, es imposible. Y en este partido vimos muchos errores, y sin contar el que comete Veiga, que nos cuesta a Gatti por un mes, por ejemplo. Pero hay actitudes que cambian. Cuando Gatti sale lesionado, tú vas a ver a Gatti que se sienta, agarra una hielera, la pone ahí, se mantiene todo el partido con todo y el dolor. Y creo que esas actitudes de ir a pelear y a luchar son cosas que le está impregnando en ese sentido Tudor. Tudor no viene a ser un Guardiola, claro. Tudor no viene a ser un genio en este momento. Tudor viene a enseñarle a estos chicos, porque son chicos, no es un vestuario adulto, a enseñarles qué es esto que tienen puesto. Y creo que eso es lo que me encantó, porque Tudor en todo el partido no paró de gritar, no paró de meterse, de tirar el balón, de gritar a los jugadores. Hay un momento que me encanta que le dice a Veiga, empieza a regañar a Veiga, le dice, toma liderazgo,
lidera la defensa, le recrimina a Vlahovic, deja de pelear con el árbitro, vamos adelante, busquen. Entonces, esa cosa, como que el equipo tiene talento, lo que le falta es alma, un alma que se perdió lastimosamente al principio de temporada, y que se está recuperando, pero como les digo, parte de esa alma que se está recuperando también viene de la afición, y yo aplaudo a los tifosis que han llegado desde el día 1 con ese apoyo de Tudor, porque también le generan a Tudor esa aura del respeto que los jugadores ven hacia él, que lo ven como una figura completamente juventina, una figura a cual se le tiene pues las llaves de este barco, y esperemos que vaya a lo mejor, pero yo considero que esta unidad de equipo es esencial para que podamos llegar a la jornada 38 con el boleto de Champions League asegurado, y quién quita, lleguemos terceros. Atalanta volvió a perder, oportunidades hay, la liga puede cambiar en cualquier momento, hemos visto ligas que se ganan en la última jornada, esto es fútbol, y a veces los técnicos que llegan interinos terminan ganando más que el que tenía mucho proyecto. Bueno, Tudor tiene un récord excepcional, ¿no? En términos de técnico que llega a mitad de temporada y le da la vuelta a la situación. Lo hizo con el Udinese, lo hizo, no me acuerdo si con el Verona estaba desde un principio, pero le fue bastante bien. Lo hizo con la Lazio cuando entró también. Entonces tiene también él esa experiencia, ¿no? De llegar a finales de temporada y darle la vuelta a la situación. Yo sí estoy de acuerdo, o sea, en varias cosas contigo, pero también es importante resaltar, ¿no? Creo que lo hiciste también, que bueno, al final, o sea, son 9 partidos, ¿no? Yo creo que el impacto de él en el lado técnico-táctico será limitado, y quizás lo veamos ya mucho más afianzado en esos últimos partidos, si es que no ya en la Copa Mundial de Clubes, porque o sea, es poco tiempo, ¿no? Lo que puede impactar es en la confianza de los chicos, en la unidad de grupo, en el conocimiento, el entendimiento de dónde se está, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas quizás intangibles, pero también importantes, que quizás te permiten durante el juego a que te sacrifiques un poco más como jugador, porque al final del día también eso vale la pena, ¿no? O sea, la carrera de Thuram en el minuto 90 y pico, cuando ya estaba terminando el partido, pues yo creo que eso habla, ¿no? De un jugador que pues siente y quiere hacer mejor en una situación complicada. Dime, Charles, disculpa, te interrumpí. No, simplemente por si acaso hay un comentario como que ya se le estaba matando, ¿no? No, para nada. No, sino el de los comentarios. No, nada, no, o sea, yo vi lo que veía en el partido, ¿no? Hay un tiempo donde sí el tema anímico, veía al menos, no quizás buen juego, pero sí buena parte actitudinal. El segundo tiempo sí no me gustó, pero obviamente, ¿no? Esto no, como dice Baker, ¿no? Esto no es crítica al DT, ¿no? Sino más que todo, ¿no? A cómo va el plantel, ¿no? Aquí el DT todavía muy pronto, contra pronto, obviamente, para matarlo, y seguramente recién sacaremos conclusiones después del séptimo partido, ¿no? ¿Cuántas fechas quedan ahorita? ¿8? Faltan 8. Faltan 8, más o menos en el antepenúltimo quizás podremos sacar conclusiones, ¿no? Todavía es muy pronto. Vamos a ver qué tanto impacta pues ahí el Gran Tudor. ¿Y sabes cuál es el impacto más grande a nivel táctico? Yo creo que en ese sentido es que Tudor no viene a inventar no viene a inventar nada. Esa es la grandeza, creo, que tiene Tudor. Viene a colocar a los jugadores. Por ahí también estuve leyendo de que en esos entrenamientos Tudor ha sido más de hablar con los jugadores, de platicar con ellos, de acercarse, de validar las posiciones con ellos también. Por ejemplo, yo a lo que me sorprendo de ese partido es que muchos técnicos les da miedo hacer un cambio tan brusco de golpe, pero Tudor tuvo los huevos de venir el primer día y hacer su línea de 3, por ejemplo, y quitarte a un Yildiz que viene jugando de 29 jornadas por la banda izquierda y te lo tira a la media punta, que es lo que todo el mundo pedía, y termina haciendo un partidazo, siendo un jugador que se bailó a medio mundo en ese partido. Es impresionante. Nico González creo que ese ha sido el mejor partido que le veo hace como 30 partidos que yo no miraba a Nico, lo que hizo, corrió una jugada que se quitó a todos y casi meten una gran jugada. Entonces yo creo que ese es el gran impacto de Tudor, más allá de lo anímico, también es colocar las piezas donde se deben.
McKennie jugando por la izquierda como carrilero, completamente diferente al McKennie media punta que nos fumábamos en cada partido con Mota, que era impresionante la cantidad de balones que McKennie perdía en esa posición. Y como les decía siempre en ese momento, no era culpa de McKennie, era culpa del técnico que lo colocaba en un lugar donde no tendría que estar jugando. Y creo que ese es un punto clave. Los que se van a ver más afectados son tal vez Concienzado o Bangulá, porque en ese esquema es más complicado que entren. Pero ahorita, pues, y con todo el respeto de los jugadores, que ahorita no nos importa si están cómodos o no, con lo que se tenga que ir a buscar el objetivo. Tudor en dos entrenamientos prácticamente no se podía ver nada más, y por eso lo decía, mi comentario no era el hecho de criticar a Tudor, sino que al contrario, es a lo que los están criticando, decirles calma, en un partido no vas a ver nada, contra Roma no vamos a ver mayor efecto Tudor, por ejemplo, incluso Tudor viene y se le lesiona a Gatti, o sea, tiene que ahora empezar a jugar con todo esto, lo mismo que en su momento le pasó a Thiago Motta con Bremer, empezar a ver qué hace con eso. Entonces es un cambio que hay que esperar, pero claro, la verdad que yo siento que vamos a llegar a Champions, siento un impacto, no sé, yo siento un equipo más metido, más concentrado, un equipo que está entendiendo más dónde está, y yo creo que el tema Elkan también llegó en ese punto. Creo que el hecho que Elkan haya llegado también era como darle una bofetada a la directiva, decirle a Juntoli, despierta, decirles Canavino, reaccionen, o sea, somos la Juventus. Tal vez yo no estoy aquí en cada partido, pero carajo, 102 años siendo los dueños del equipo, despierten, reaccionen. Sí, les confié el equipo y mira dónde lo tienen. A ver, pónganse a trabajar porque qué carajo. Muchas preguntas sobre el Mundial de Clubes y el calciomercato. Llegaremos a esa. Quiero tocar primero con ustedes el tópico del partido, ¿no? Contra Roma, porque no es un partido simple y no es porque se va a Roma a jugar, no es porque venimos de una situación complicada, sino porque la Roma, bueno, viene en crecimiento. O sea, recordemos cuando Ranieri toma las riendas del club, estaba en una situación precaria con el entrenador que supuestamente el año pasado había sido el entrenador revelación y iba a salvar a Roma de la nueva catástrofe desde la quemada de Roma del Imperio Romano, pero al final pues terminó siendo limitado, ¿no? De Rossi llegó Ranieri y le dio la vuelta a la situación, pero vamos a ir a su casa. Ellos huelen sangre, ¿no? Porque al final, pues, es un encuentro directo para la calificación a posiciones en Europa y es una Juventus que, por bien que mal, se está reencontrando de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué se esperan para este partido? Empiezo con Charles y después Milker. Un empate, una victoria, una derrota. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener cuidado en términos de enfrentarse a la Roma? Bueno, para mí, como les decía, ¿no? Este es el partido para mí que es el principal, el más importante para asegurar la clasificación. Porque más allá que aquí veo un comentario que justo hablan de Dybala, es un jugador que marca la diferencia sin duda cuando está bien, pero no lo he visto tan Dybala dependiente, ¿no? Entonces está con una gran racha. Vimos que no se cayeron anímicamente, ¿no? Por la eliminación ante el Bilbao, y yo creo que va a ser un partido recontra complicado. Es más, ni siquiera imagino a la Juve jugando bien, pero sí quizás desde el lado actitudinal, ¿no? Dando todo, esforzándose, probablemente. O sea, si tuviera que apostar por realidades de cada uno, yo digo, no es más probable la victoria de la Roma. Sin embargo, bueno, ¿no? Al menos si todo es también anímicamente, ¿no? Están forzando más la unión, ¿no? Al menos puede ayudarnos eso a ver qué va a pasar. Y esperemos, pues, no, nomás la victoria, porque si no se gana, pero bueno, puede quizás no afecte mucho, pero sobre todo si se pierde, ahí sí, yo creo que sí se complica, porque de ahí este equipo va a ir con todo. El siguiente partido es la Lazio, el derbi de la capital, y van a ir súper motivados. Y ojo que Lazio sí tiene que jugar también la Europa League, ¿no? Donde ahí puede sacrificar puntos y el rival directo se convierte en la Roma. Así que un partido muy, muy, muy complejo. Ya no está Gatti, que en teoría podríamos decir era el líder, ¿no? de la defensa actualmente.
y va a tener que jugar, pues, ¿no? Con Kalulu, Veiga y Kelly, ¿no? A ver qué tan bien les resulta, ¿no? No, esperemos, ¿no? Quiero ver a ver qué, me interesa sobre todo saber qué va a usar en los carrileros. No, a mí no me gustó mucho la idea sobre todo de Nico González, que lo usó creo que de carrilero derecho, y imagino que va a tener que ser más prudente, ¿no? Vamos a ver qué tal hay. Sí, bueno, todavía falta mucho para el partido, pero ya algunos se han mojado, ¿no? Con las alineaciones. Di Marcio en particular dice que es un 3-4-2-1, igual que el partido contra el Genoa. Di Gregorio en puerta, la defensa de tres, Kalulu, Vega, Kelly. La media cancha, González por derecha, Locatelli, Thuram y McKennie por izquierda. Los dos frente o justo detrás de Blajovic serían Yildiz y Conceição, con única punta Blajovic de nuevo. En efecto, Capo, Eder creo que también lo dijo, Dybala se lesionó, ya se pierde el resto de la temporada, si mal no recuerdo. Así que, bueno, un poquito de lo mismo por la buena joya. Milker, ¿qué opinas tú? ¿Qué te esperas con este partido? Y les brindo esta pregunta, ¿no? Empiezo contigo, Milker, pero también la pondré en el chat como una encuesta, ¿no? Para que nos respondan también que nos está viendo. ¿Ustedes firmarían por un empate contra la Roma en el Olímpico o no? Dime, Milker. Te soy honesto, no. No, porque ese partido hay que ganarlo. Creo que es el partido más importante que hay que ganar. Porque si tú ves el calendario de la Juve después de la Roma, tienes a Lecce, tienes al Parma y tienes al Monza. O sea, tienes un mes donde puedes pues darte más tranquilidad. La Roma es un impulso para llegar a ese cuarto puesto. Y como lo decía Charles, el calendario del Bologna es más jodido. Entonces, para meterle presión a estos equipos, hay que ganarlo, porque después el siguiente mes tenemos encima Lazio, Bologna, son de duelos directos por esas posiciones. Exactamente, tienes después de Monza a Bologna y Lazio consecutivamente. O sea, son dos partidos fundamentales prácticamente que va a jugar el equipo. Entonces, donde hay que aprovechar es Lecce, Parma, Monza. Yo creo que contra Roma hay que ir a matar. Hay que jugar hasta el último instante a matar, sin miedo de irnos de tú a tú. En ese sentido, considero que la Juve podría, porque está dando que tiene que jugar Bologna contra Atalanta, Inter, Udinese. O sea, lo tiene jodido el Bologna en esas jornadas. Entonces, tienen que apretar Juventus, ahorita. Milan, Fiorentina, no está fácil el calendario del Bologna. La tienen jodida. Entonces, hay que apretar en este momento. Contra Roma, creo que va a ser un punto de inflexión en el proyecto Tudor. Y Tudor lo sabe muy bien, por algo está poniendo doble entrenamiento, por algo se está dando tanto esfuerzo, porque él sabe que contra Roma es un partido muy, muy, muy complicado, pero si lo logra ganar, es un impulso tremendo para el equipo. Es un partido interesante de ver, porque ambos juegan con línea de 3. El último partido de la Roma lo jugaron con línea de 3, son muy parecidos a las alineaciones, va a ser un choque interesante. Creo que en ese sentido yo sí confío en el equipo, yo me voy a mojar en este resultado, vamos a ganar, porque siento que la Juve táctica, o sea, cada jugador individualmente, la Juve es mejor que la Roma. Ya, este equipo tiene talento, siempre lo he dicho, tiene mucho talento, tiene mucha capacidad, le faltaba un impulso más. Considero que se puede ganar, que se va a salir a matar, que se va a salir a buscar, es un rival, no estás en casa, vas a estar en un estadio completamente diferente, no tienes ese impulso. Creo que Tudor lo sabe, creo que Tudor sabe perfectamente que es un partido donde se están jugando prácticamente la clasificación a Champions. Hay que ir a darse con todo. Creo que vamos a ganar, me llama la atención. Ahora, yo sí no concuerdo con lo que se decía en el chat y lo decía Charles, lo de Nico por derecha para mí fue una de las mejores sorpresas, porque jugó un gran partido. En el segundo tiempo se termina, obviamente, cansando, pero era porque físicamente el hombre ya no daba más, pero concienciado por esa banda, sería debilitarnos monstruosamente, porque él no tiene el físico para hacer el recorrido que te hace Nico. Entonces, entiendo que muchos quieran ver a Chico, pero Chico jugando por ese lado no tiene que jugar o de media punta o a la banca, no le veo yo otra solución. De Claro, ahí. pero bueno, perdón que te interrumpa, Milker, pero una de las cosas que también, o sea, Igor conoce Roma, ¿no? O sea, fue entrenador de Lazio, conoce el ambiente, conoce el estadio, conoce cómo se puede poner, ¿no? Y pues los romanos están súper prendidos en este momento, así que entiendo tu punto, pero por lo mismo, te digo, yo sí firmaría por el empate, justo porque el resto de los partidos, o sea, el empate te da digamos, un pequeño puente hacia la siguiente jornada donde puedes seguir construyendo
mientras que, o sea, yo veo difícil, con todo lo que hemos dicho de Tudor, el impacto que ha tenido, ha sido solo una semana de trabajo, ¿no? ¿Qué tanto cambio podremos ver contra la Roma en términos de fútbol? Si logras sacar un empate en Roma, puedes seguir trabajando para después enfrentarte con Lecce, Parma y Monza y sacar 9 puntos ahí de forma un poco más concreta, ¿no? Sería mi argumento de por qué firmar el empate, pero obviamente me encantaría una victoria, lo que pasa es que no sé si tengamos suficiente para la victoria. Si Boloña pierde con Napoli, te lo firmo, porque entonces ahí sí, pero que es muy probable que pierda con Napoli, creo que ahí sí estaríamos bien, pero imagínate, o sea, es que aquí llega el momento de decir, Boloña va contra Nápoles, o sea, si ganamos contra Roma, nos ponemos en cuarto lugar a depender únicamente de nosotros. Por eso es que es tan importante, hay que salir a matar, y creo que tienen que salir a matar, no hay de dónde. Charles, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Firmarías o no por el empate? Yo coincido contigo, Capi. Yo sí lo firmo. Yo sí lo firmo porque, primero, por actualidad, juego, todo eso, favorita es la Roma. Y ya no es tampoco, ya ambos clubes ya están fuera de Champions, solamente se enfocan en Serie A, tampoco ninguno tiene Copa Italia. Entonces, y aparte, a diferencia de la Roma, que después se enfrenta a una Lazio, donde ahí el derbi siempre es picante, un partido muy, muy complejo, a nosotros tenemos 3 partidos donde sí, ahí sí tenemos que dar el todo, ¿no? O sea, por ganar, ¿no? Leche que creo que va a ser, somos favoritos ahí sin duda, pero aparte que jugamos en Turín y claro, el equipo nomás, claro, como ahora sí está en peligro, ¿no? Su descenso, sí puede estar ese día pues motivado, darlo, ¿no? Pero es un partido ganable. Ante Parma también es un partido ganable. Ante Monza ni qué decir, ya pues esa fecha seguramente ya está quizás descendido, ¿no? Ya prácticamente ellos saben que están descendidos. Así que nosotros por el calendario, o sea, sí tenemos esos 3 partidos clave y yo no creo que un empate en Roma te perjudique, ¿no? Aparte justamente por eso ese calendario feo que tiene Bolonia. Y al menos el Bolonia, eso sí, ya aseguró ya prácticamente su final, ¿no? Ya no veo al Napoli, al Empoli volteándole en la vuelta, ¿no? Y probablemente ahora pues no va a poner ahí por los suplentes y va a enfocarse en los titulares con los partidos ante Napoli, ante Atalanta, ante el Inter, ¿no? Pero de que pueda conseguir todos esos, para mí es imposible. Pues digo, ¿no? Ya el Bolonia, si lo logra, mamá mía, ahí sí háganle un monumento italiano o ya empiezan a pensar en italiano para que sea el nuevo DT, ¿no? De quizás a futuro. Empezamos. Pero sí es claro, si es que no nos va bien, ¿no? Pero no lo veo, ¿no? Y la Lazio, bueno, le toca aparte, ¿no? Atalanta, después Roma también tiene calendario y aparte tiene que viajar a Noruega, pues tiene partidos en eso, entonces también tiene puntos perdibles la Lazio. Entonces, Y tiene el Inter. claro, ¿no? Y también nos toca el partido con ellos, ¿no? Como para definir. Por eso que yo el empate sí, normal lo firmo. Perfecto, perfecto. Bueno, veamos, el chat en general, mientras nos regreso aquí, pone que no, que el 80% casi no firmaría el empate contra la Roma, solo el 21%, 20% está de acuerdo con nosotros, queremos esa victoria, ojalá sí pase, así que están del lado de Milker, gracias por votar. Chicos, pasando al siguiente tema, ¿no? Que es la situación del club, del Mundial de Clubes, ¿no? Antes de tocar los puntos de calciomercato, que hay muchas preguntas sobre eso también. Veamos, Hugo Maleón nos pregunta, y como lo he dicho, díganme si solo debo ver el Mundial de Clubes como una pretemporada. Joshua, ¿crees que la Juventus puede ganar el Mundial de Clubes? Y me ato también a la pregunta de Eder que pone, hoy, ¿en qué lugar colocan a la liga italiana, tomando en cuenta las 5 grandes ligas europeas, ¿no? Que al final el Mundial de Clubes un poco es de esto, encontrándose contra las ligas del resto del mundo. Quizás empezamos con esta de Eder, Milker. ¿En qué lugar colocas a la liga italiana y por ende el Mundial de Clubes, el juventino promedio, o sea, nosotros deberíamos tomarlo como una pretemporada o es algo que realmente se puede competir en él? Ahí sí me la pudiste complicar la respuesta. Bueno, yo la verdad que el Mundial de Clubes, o esta edición, primera edición,
La verdad es que no la miro como un torneo lo que seamos, obviamente, o que tengamos que ir a matarnos para ganarla, porque al final del día es la primera edición de un Mundial de Clubes que tenemos que ver cómo es, cómo está, el club está en recuperación. Yo creo que nos va a servir en su momento para confirmar o no al técnico. Creo que ese va a ser el objetivo del Mundial de Clubes. Ahí se decide el futuro de Tudor junto con la liga. Si Tudor clasifica a la Champions, por ejemplo, pero hace un pésimo torneo, no creo que lo confirmen. Más que todo, por eso lo veo yo. Ahora, ¿en qué lugar miro la Serie A? Como es la Serie A, creo que yo la colocaría. Bueno, es que depende la verdad de gustos. Yo la colocaría en segundo lugar, no me gusta la Liga Española, pero por lo visto en el coeficiente estamos en tercer lugar. Ahorita los españoles están on fire, están jugando bastante bien, pero al final del día siempre en España son los mismos de siempre los que terminan clasificando, Madrid-Barça. De ahí lo contrario, rara vez sale un Sevilla que aparece, un Atlético de Madrid que reaparece, pero yo la pondría en un tercer lugar, muy cerquita con la Liga Española, obviamente la Premier League por la cantidad económica que nos superan, porque yo sé que si la Premier no tuviera ese músculo económico, no estaría en el primer lugar como la mejor liga del mundo, pero lastimosamente así se manejan las ligas. Pero volviendo al tema del Mundial de Clubes, y perdón que me hice ahí un traslado todo feo, creo que también es un punto para generar dinero, prácticamente para eso es. Creo que tenemos un grupo fácil para avanzar. Tenemos al City que va con un Haaland que creo que no va a llegar, a un tal Widad, campeón de la liga, donde chingado, no sé dónde juega ese equipo, al Ain, que tampoco sé dónde chingados juega. Entonces, creo que el equipo puede jugar, llegar a octavos de final, podemos competir, llegar a cuartos. Es un torneo muy bueno para que Tudor simplemente más. Yo la verdad espero de que sea una buena actuación, que lleguemos a cuartos de final, no por el hecho de que busquemos ganarla, no, la verdad que no, sino por el hecho para que el equipo se siga agarrando fortaleza. Y creo que eso sería muy bueno tener un trío que se confirme, que si Tudor la rompe, pues se pueda confirmar y empecemos la temporada que sigue, ahora sí con un motor más fuerte, con un técnico establecido, con un técnico probado, y que entonces ahí sí digamos, bueno, vamos por la liga, vamos por la copa, vamos a pelear a Champions. Entonces ya cambia el motorcito, ¿verdad? No, es excelente punto. O sea, yo creo que la fase, digamos, el argumento económico es súper importante, ¿no? Al final, solo por participar, creo que vamos a recibir 20 millones. Ahí lo publicamos. Ahorita no me acuerdo exactamente todas las cifras, pero calificando a octavos podemos llegar a 30 y pico más o 30 y pico en total. Ahorita no lo recuerdo Y te dan exactamente. 1 millón por victoria. Exacto, exacto. Y creo que sí, 700.000 por empate. O sea, tampoco es que es la cantidad increíble que se esperaba el verano pasado, pero es dinero que obviamente ayuda. Si tienes la calificación con la Champions League además, pues entonces puedes ir empezando a planear, ¿no? Y ese dinero siempre es bienvenido, especialmente cuando probablemente vayan a haber muchos cambios. En términos de competitividad, y para responderle a Eder, y ahorita paso contigo, Charles, yo creo que la liga está, o sea, el coeficiente de la UEFA en este momento me parece que está bastante correcto. Yo creo que en general, y no es por la Juventus, pero o sea, ustedes vean los puntos que tiene el primer lugar en la liga italiana comparado con los puntos que han tenido antes. O sea, es muy diferente, es muy por debajo lo que tiene ahorita el Inter comparado con lo que se necesitaba para ganar el Scudetto, ¿no? En Italia. Y en cambio ahorita va liderando con 8 jornadas, con un puntaje que antes apenas y te calificaba para la Champions League. O sea, si recordamos, por ejemplo, Pirlo, si mal no recuerdo, califica en la última jornada con 76 puntos, una cosa por el estilo. Ahorita el primer lugar no llega ni siquiera a eso. O sea, es realmente bastante triste lo mucho que ha caído el calcio en tan poco tiempo y más que todo es por una gestión terrible de los que están allá arriba. Para responder rapidito a Eder sobre lo del patrocinador, supuestamente podría llegar hasta tan temprano como el último juego de liga y debería estar supuestamente todo listo y finiquitado para el Mundial de Clubes. Charles, ¿qué opinas sobre esto? ¿No? ¿Cómo ves tú el Mundial de Clubes? ¿Cómo ranqueas la liga italiana comparado con el resto? ¿Y qué tan lejos puede llegar la Juventus en este torneo? Bueno, si es por la temporada, yo creo que sí, yo creo que sí tiene mejores números la española.
sería la tercera. Ahora, si me dices a mí de gustos, a mí me gusta más la Serie A, sí, más que la española, sin duda. Pero depende, o sea, también el torneo es que ha estado recontra parejo. Ha estado muy, hay uno que está arriba, ¿no? Porque tiene el beneficio de no jugar, ¿no? No jugar torneo UEFA. Y bueno, se cayó mucho, ¿no? Cuando se fue el georgiano y aparte no trajeron prácticamente a nadie, ¿no? Su reemplazo fue Okafor, ¿no? Y aparte se le lesiona Neres, que es el verdadero, en teoría, ¿no? Reemplazo del georgiano. Se le lesiona y bueno, ahí pues cuando tuvo esas bajas, la lió el Napoli. Ahora, respecto al Inter, el Inter ya como que también está sufriendo un poco, ¿no? El tema de lesiones, ¿no? Se ha lesionado a veces Turán, se ha lesionado, ya tiene una Cherry más de edad, ¿no? Ya tienen Quintanilla también bien, entonces ya seguramente es un equipo que seguramente va a cambiar bastantes regulares piezas para la siguiente temporada, ¿no? Pero son sin duda los dos favoritos, ¿no? Después por ahí hemos tenido a mí me gustó de la serie, por ejemplo, equipos como el Lazio y su funcionamiento, la Roma de Ranieri, ¿no? Que levanta un montón. El Atalanta se cayó, yo creo que mucho, no anímicamente, con la eliminación de Champions. Y bueno, pues ahí perdió puntos importantes, ¿no? Entonces, muchos factores. No pudiera decir ahorita cuál es mejor. Obviamente, la otra liga no tiene un equipo que está reviviendo bastante, ¿no? Gran trabajo de Flick con el Barcelona. Él sí está sacando el máximo potencial a su plantilla, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues está el equipo que, aparte de recibir hoy en día algunas ayudas, ¿no? Que es el Madrid. Es increíble un robo que le hicieron a Leganés hace poco, pero bueno, tiene esas figuras, pues con su figura jugando mal, jugando bien o con regalo a veces, ¿no? Siempre le va a liar, ¿no? Entonces, sacan el partido. Esos son. Perdón que te interrumpa, Charles. Solo quería acotar sobre los premios. Encontré la información. Entonces, la Juve ganará del Mundial de Clubes una cifra entre 11.8 millones y 35.4 millones, según una clasificación basada en criterios deportivos y comerciales, solo por participación. Después se suman 1.8 millones por cada posible victoria en la fase de grupos y 930.000 por cada posible empate. Si accede a los octavos de final, se lleva un premio de 6.9 millones, cuartos te paga 12.2 millones, semifinales 19.5 millones, en caso de llegar a la final te llevas 27.8 millones más y si llevas a la victoria son 37 millones. Así que si hacemos la matemática, ¿no? Hacemos la suma rápida, si participas y ganas la Copa Mundial de Clubes, te está llevando un poquito más de 100 millones de euros, si mal no me falla la matemática así mental. Así que tampoco es que es el gran premio, ¿no? Pero es un dinero que siempre viene bienvenido. Nos preguntaban que si Kolo Muani va a jugar el Mundial de Clubes. Sinceramente, no lo sé, Milker, tú sabes. O sea, yo sé que Veiga no. Veiga definitivamente el Chelsea lo quiere de regreso para el Mundial, pero Paris Saint-Germain no recuerdo exactamente cuál era la situación sobre el Mundial de Clubes, si iba a tener que regresar o no, además que Luis Enrique no lo aprecia, no lo quiere en el grupo. Entonces me inclino a pensar que quizás sí, también va a haber una ventana de mercado previa al Mundial, de como 10 días, con medio loco la vaina, y después va a haber una ventana de mercado post-mundial que también termina súper tarde. No sé si ustedes tienen alguna novedad sobre esto, yo no me queda claro. Yo creo que si Thiago Motta hubiese seguido, sí, lo juega. Se negocia y se acuerda, pero ahora con Tour todo cambia, porque Colo pasó de ser intocable de Motta a prácticamente en el primer partido no ver ni un solo minuto. Entonces, yo creo que va a depender de cómo lo utilice Tudor. Si Tudor lo borra, prácticamente dalo por sentado que no va a jugar en Mundial de Clubes, que ni siquiera van a negociar. Pero si en dado caso, como el mismo Junturi lo dijo en su momento, hay una opción para sentarse a hablar, para platicar, y si Tudor lo utiliza y Tudor dice, bueno, es un arma que nos puede funcionar, creo que podría ser. Pero la verdad que dependemos mucho de lo que pase en esos últimos 8 partidos. A mí me gustaría ver a Muani en el esquema de Tudor,
porque siento que hay una asociación más fuerte con las medias puntas, que la Soledad que te lo dejaban cuando estaba con Mota en el esquema de él, porque su media punta era McKennie, Dios santo. Entonces, ¿cómo vas a recibir pases de McKennie? Entonces era imposible. Ahora sí, estaría interesante verlo, ¿no? Ahí con... Sí, asociarse con un Gildis, con un Concienzado, con quien vaya a colocar la otra media punta, sería interesante verlo, podría explotar más, pero hay que esperar, yo creo que sí va a esperar. Ahora, Veiga, sí, lastimosamente no creo que esté, me encantaría que estuviera, pero es casi imposible que esté, aunque por ahí estuve leyendo yo también de que el Chelsea va a hacer una revolución de plantilla, van a sacar muchos jugadores porque tienen una plantilla excesivamente alta, van a limpiar y es posible que dentro de esa limpieza pues digan, ¿saben qué? Quédense a Veiga, ¿verdad? Puede ser que se pueda negociar por ahí. Y yo creo que Veiga se está convirtiendo en un mejor. A mí me gustó, algo que yo resalto del partido contra Genoa, es que la primera parte de la Juve, donde se juega mejor, Veiga comete muchos errores, pero en la segunda parte, donde la Juve sí baja un poco el nivel, es cierto, pero Veiga juega mucho mejor. Veiga se adueña de la defensa, grita, dirige, empuja y cambia. Entonces creo que sería bueno que negocien por Veiga. Es un prospecto muy interesante. Sí, a mí me parece interesante Veiga también, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Porque hoy aprendimos también que Yaló regresa, no sabemos si Rugani va a regresar o no, Facundo González regresa, o sea, empezamos a tener demasiadas personas ahí que tendremos que encontrar espacio para ellos también. Bremer y Cabal. Bremer y Cabal regresan, obviamente, tienes a Kalulu, que lo más probable es que lo vas a comprar. Ya te trajiste a Kelly, o sea, también hay que ver cómo se planea el resto de la temporada y obviamente, sobre todo, lo que sea mercado, etcétera, está esta nube de calificas o no a Champions League, ¿no? Ángelo Arpaio nos pregunta, ¿a Vlahovic ya es seguro que lo venden? Muy probable, Ángelo, no quiso renovar a la baja, tiene este salario altísimo, para el mercado de verano va a tener un peso en el balance inferior, creo que llega hasta 25 millones, lo cual hace que lo puedas vender, digamos, más barato, y él pueda buscarse su salario multimillonario en otro lado. Pero bueno, al menos que él tenga un cambio repentino durante el verano, quiera renovar a la baja o lo que sea, simplemente está por fuera de los límites permitidos por la nueva gerencia, que quiere tener un techo, ¿no?, salarial alrededor de 5 o 6 millones, con excepciones, muy excepciones de algo más alto. Pero bueno, veremos. Charles, ¿alguna opinión sobre lo que estamos hablando ahorita en términos de Colomoni, Veiga, etcétera, para el Mundial de Clubes? Bueno, si había un juego, esa es mi gran duda. Yo no sé, a ver, para mí, a ver, si vas a jugar un Mundial de Clubes, deberías, ¿no? A diferencia de cuando es un Mundial normal, ¿no? Esto se incluye el club. Entonces, tenés que definir, la temporada termina al final del Mundial de Clubes o antes. Imagino que antes, porque hay clubes que no van a jugar. No juegan en el Mundial de Clubes, no todos lo hacen. Entonces imagino que va a ser antes, pero obviamente tú perjudicas a los clubes, ¿no?, que sí van a jugarlo. Entonces sí va a haber antes. Yo creo que en el caso de Moni depende, ¿no? Que yo creo que todo, justo antes Milker mencionó algo de que el Mundial de Clubes va a ser clave para la decisión de que si Tudor se llega o no. Yo creo que no lo veo. Yo creo que el futuro de Tudor se decide antes. Puede jugarlo el Mundial de Clubes, quizás sí, pero ya la decisión ya la tienen tomada antes. ¿Por qué? Porque, a ver, el Mundial de Clubes termina, ¿no? Más o menos ¿cuándo acaba la fase de grupos, por lo menos? Bueno, empieza el 15 de junio. La fase de grupos puede terminar el 21 de junio. Claro, entonces... O sea, para finales de junio ya terminó el Mundial. Creo que la final es 1 de julio, una cosa por el estilo. Ya, entonces yo creo que de inmediato, si no vas a sacar si Tudor no te convence, para mí va a ser más que todo que clasifica a Champions y cómo juega, cómo ven, o sea, el juego,
Yo creo que si no hacen eso, ya de inmediato durante el mismo Mundial de Clubes ya están negociando, ¿no? Se lo dicen, obviamente, probablemente sí lo va a dirigir todo el Mundial de Clubes, pero ya es ahí, ya está decidido, ¿no? Aparte porque el Mundial de Clubes, vamos a ver, por lo menos juegas hasta julio, ¿no? Solamente te queda mes y medio nomás, para que ya empiecen las ligas. ¿Cuándo van a empezar las ligas? Más o menos, pasando quincena de julio. Empiezan el 20, lo acaban de publicar, 28 de agosto me parece que va a empezar la liga otra vez, por ahí más o menos, finales de agosto. Claro, entonces ya yo para mí la decisión va a estar tomada antes. Y respecto a Money, yo creo que ahí se malentendió mi comentario, perdón Charles, creo que se malinterpretó lo que dije. Yo no decía que en el Mundial se confirmaba Tudor, lo que yo me mencionaba es que si Tudor clasifica a Champions, eso no le da certeza a Tudor que se vaya a quedar. O sea, es decir, que si Tudor clasifica al equipo a Champions, todavía su puesto está en una balanza. Pero si Tudor clasifica, o sea, si no clasifica a Champions, definitivamente no se queda. Eso es más que eso, si estamos todos claros. Pero si clasifica a Champions y hace un torneo pésimo, creo que se va. Ahora, si clasifica a Champions, pero hace una buena actuación en el Mundial de Clubes, quiere decir que le puedes dar más tiempo y su posibilidad de quedarse como DT crece para darle la oportunidad de dirigir una temporada completa. Si en 2 meses lograste un buen avance, ¿qué harás en un año? Entonces creo que eso puede ser su ver. Pero tú, si no llega a Champions, no, darlo presentado que no se queda. Ah, claro, claro. Sino que yo más que todo lo decía por los tiempos, ¿no? O sea, si tú ya tienes, es una decisión que tienen que tenerla ya clara antes, ¿no? Porque de ahí tienes que todavía negociar, ¿no? Y al DT, ¿no? Lo tienes que tener lo más pronto, ¿no? O en el peor de los casos, listo, acabó el Mundial de Clubes, de inmediato, gracias tú, si caso no sigue, y ya, ¿no? Empieza el nuevo. O sea, es el que, aparte con el DT tienes que acordar fichajes, ¿no? Y otras cosas. Ahora, respecto a los jugadores, me gustaría que Veiga siga, es el que más creo que quizás todavía no sé qué tanto seguridad te ofrece a nivel de solidez defensiva, pero sí me gusta su carácter, ¿no? Eso que mencionabas, ¿no? Como que se involucra, o sea, no lo ves como un líder, ¿no? Quizás tiene esas características de futuro capitán, más adelante cuando tenga más experiencia, ¿no? Le veo esas cosas. Yeah. Pero de ahí, también concuerdo con el Capi, ¿no? Ahora, ahora que ya Kelly prácticamente se va a quedar, ¿no? Van a volver Bremer, va a volver Cabal, que Cabal para una línea de 3 sí tienes más de esas características, ¿no? También tienes a Sabona, que también ahí puede jugar la línea de 3, está Calulu, ¿no? Entonces, también por ese sentido sí comparto con el Capi, ¿no? Probablemente eso al final haga que no lo compren, ¿no? Y ahora bueno, también depende, ¿no? Si un Tudor va a seguir o otro que quiera jugar línea de 4, por lo que yo he visto en características, él es un jugador que sí puede jugar también como lateral. Entonces es clave, no sé, ¿no? Y respecto a Colomboani, sí, también me encantaría, yo creo que sí, es un jugador por características ideal para hacer, ¿no? Pareja de ataque junto con Blajovic. Ahora, claro, el tema es que si juega, ¿no? ¿Quién tiene esa opción? Porque Milik prácticamente está fuera ya toda la temporada. Sí, Milik le van a rescindir contrato también probablemente, ¿no? Pero llegó a cenar. A eso sí, a eso sí está. Desaparecido de Turín, pero cuando hay que cenar, ahí está, sentado en la mesa, listo, con los tenedores y el cuchillo en mano. Eso sí vi. Y bueno, pues no vamos para mí sí me gustaría verlo, a ver qué tal. Yo lo probaría sobre todo eso en los partidos que tenemos que ganar sí o sí, ¿no? Que va a ser ante el Monza, ante el Parma, ante ¿quién más nos tocaba ahí? Leche, etcétera. Leche. Ahí sí son los partidos ideales para ver esa dupla, para mí, junto a Ildiz. A ver, veamos un poquito. Luis Vallejo nos dice, Chico, ¿cuándo es el último día para adquirir su ficha? Realmente no hay último día, lo que pasa es que el 30 de junio a 1 de julio se cambia su cláusula de rescisión entre 30 millones a 45 millones. Así que si lo vamos a comprar, tenemos que comprarlo antes de que llegue julio, porque si no vamos a tener que pagar más. Pero aquí de nuevo es una situación que pues difícil. Ángelo Arpaya nos pone, escuché que Charles dijo que Kelly se queda, ¿son ideas mías o Kelly comete demasiados errores fatales?
Yo sinceramente contra el Genoa no vi un mal partido de Kelly, al contrario, me pareció bastante sólido comparado con el resto de la defensa, especialmente en el primer tiempo. Sí me parece que por el lateral juega peor que cuando juega por dentro. Y pasando entonces a lo del calciomercato, muchísimas preguntas sobre el 9, un posible 9, ¿no? Pero empiezo con Danilone, que nos pregunta, ¿lo de Tonali es cierto, los rumores o es humo? En lo personal me gusta Tonali. Chicos, Tonali primero es carísimo, porque se lo tienes que comprar al Newcastle. Segundo, tiene un salario alto porque está en Inglaterra comparado con lo que le puedes ofrecer. Y tercero, el tipo cada 3 días está declarando que su sueño prácticamente es regresar al Milan. Entonces yo no veo forma de que venga la Juventus, por mucho que querramos. Sí es cierto que es uno de los que Giuntoli estaba considerando, pero creo que se hablaban de cifras de 90 millones, o sea, una cosa loca que no creo que podamos ir. Creo que sobra volver a decir que todo depende de que si la Juve califica o no a Champions para saber cuánto dinero vamos a tener para el mercado. Por ende, hacer ciertas predicciones, ¿no?, de lo que se pueda hacer o no durante el mercado de verano, para mí hoy en día es un error porque no sabemos con cuánto dinero vamos a tener, en dónde vamos a competir. Vas a competir Europa League, vas a competir Conference League, no vas a competir en nada, solo en la liga, y eso pues independientemente planeas dependiendo de eso, y tienes que saber qué tipo de presupuesto tienes. La inyección que te da Exor no es para el mercado, es en caso de que no califiques a Champions League para que no tengas que vender a tus jugadores. Pero no quiere decir que te están dando 110 millones para ir a gastar, es 110 millones para no vender, o sea, para mantenerte a flote sin vender. Entonces, eso cambia muchas de las cosas. Por ejemplo, Eder Castillo también nos pregunta, ¿qué crees que de Kolo Muani? Ya lo tocamos, pero en caso de que no siga, ves llegando a Osimhen. Osimhen es uno que el Napoli tiene una cláusula para equipos italianos de 100 millones de euros, para equipos extranjeros 75 millones de euros. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que Aurelio De Laurentiis nos va a dar un descuento por Osimhen? Yo creo que ahí la respuesta es muy simple. Jonathan Davis, Alex Cabello pregunta sobre él, Alexis Rosque también pregunta sobre él, Mauro preguntó como 7,000 veces cuál va a ser el 9 que va a llegar en el verano, pero Jonathan Davis, en mi punto de vista, está pidiendo muchísimo dinero, pide 9 millones, no sé si brutos o netos, creo que son brutos, pero 9 millones de salario, más 25 millones para el bono de la firma y el bono a su representante, solo para firmar, o sea, solo para empezar a jugar. Y después un contrato plurianual a 9 millones. Entonces, está comprometiendo 34 millones en un jugador que está en Francia, que sí, mete muchos goles en Francia, pero ya sabemos, ¿no? Francia e Italia no es la misma cosa. Y para ver si va a funcionar o no, es cierto, 34 millones es menos que 90 que pagaste por Vlahovic, pero estás comprometiendo mucho dinero ahí. Entonces, no sé, chicos, ahí les tiré muchas cosas, ¿no? Al cocedor aquí, Milker, Charles, sobre esta situación del 9, siempre bajo digamos, este paraguas de que no sabemos qué va a pasar en calciomercato porque no sabemos qué vamos a jugar y cuánto dinero vamos a tener. Pero ¿cuál es su opinión? Y la pregunta que queda en el aire, que para mí es imposible responder, es: si vendes a Vlahovic, no renuevas a Kolo Muani, Milik se va, ¿cuál es el 9 que va a jugar en la Juventus? ¿Cuál va a ser? ¿Quién podría llegar para la delantera de la Juventus? Empiezo contigo. McKennie va a ser el 9. Solo eso le falta. Miren, yo no, tampoco, ya estamos soñando mucho, muy alto. Joker es imposible poder pagar a Joker. ¿Dónde? Sería excelente que llegara, pues, pero sí, es imposible. Ahora, miren, a todos los amigos juventinos que siguen con el tema Tonali, que el que más impulsa este rumor es el papel rosado de la Gaceta, que siguen con esa jodera de Tonali. A ver, la única forma que ustedes vean a Sandro Tonali en la Juventus es que nuestro patrocinador principal sea una casa de apuestas. De ahí es imposible. De ahí no lo miro yo que llegue. Es impresionante.
No tenemos la capacidad para comprarlo lastimosamente, es muy complejo para poderlo comprar. Es un jugador muy bueno, es cierto, pero seamos realistas, es imposible. Lo de Jonathan David no es que tampoco sea un gran goleador, o sea, sí tiene un buen registro, pero tampoco es que sea un delantero de 35 goles en Francia cada temporada. Y por lo que pide, o sea, estamos matando a Vlahovic porque ya no hace goles con lo que gana y traemos a un delantero que todavía no ha sido probado en un grande de Europa. En Entonces, Italia, sí. donde es más compleja la defensa. Entonces me parece muy lógico. Yo creo que ahorita hablar de calciomercato es complicado porque no sabemos ni quién carajo nos va a dirigir la temporada que viene, no sabemos qué va a pasar. Lo único que les puedo asegurar es de que el equipo va a sufrir cambios. Este va a ser un mercado muy turbulento, ya sea para el bueno o para malo, porque la verdad que va a ser bien complejo. Sí. Ahora, el tema Vlahovic, yo les pregunto, o sea, yo espero que Vlahovic de verdad explote y se convierta en lo que queremos, pero ya van 3 técnicos y hasta el mismo Tudor lo puteó en este partido porque se pelea con el árbitro. Entonces, díganme ustedes, ¿qué pasa con Dusan? ¿Es un problema de él o es un problema de los técnicos? Ya con 3 técnicos, ya lo veo muy complejo yo decir que es culpa del técnico, porque de verdad, en ese partido yo me molestaba cada vez que lo miraba reclamar. Era como que carajo, Dusan, juega, deja de pelear, deja de cada jugada, cada toque, no corría porque se tiraba y reclamaba. Entonces, lastimosamente creo que Dusan se va a terminar yendo del equipo. Lo de Muani es una incógnita y creo que al final nos iremos por algún jugador que podamos comprar a préstamo, un Lorenzo Luca del Udinese que se pueda ahí negociar un préstamo oneroso para poder llegar a un acuerdo. Creo que por ahí se va a acabar. Si tenemos la suerte de tener un poco de dinero para llegar, porque dicen que por Luca piden 30 millones. Un juego solo ha metido 10 goles. No, entonces, se podría, eso es lo que vamos a lo que se va a llegar a un punto. O que Muani pues termine brillando con esa ahorita con Tudor y se llega a un préstamo, se renueva un préstamo con el Paris Saint-Germain, que es una posibilidad, pero creo que Dusan se va a terminar yendo. Lastimosamente eso va a ser lo que pase. Yo creo que vamos a ver muchos cambios de los que están cedidos, lo único que son seguros es Kalulu, creo que se va a fichar sí o sí, ese no hay de dónde. Kelly, pues ni modo, ya está hecho, ¿no? Aunque queramos, ya está hecho. Lo de Concienzado, creo que aunque lleguemos a Champions, va a haber mucha duda, porque el sistema, si Tudor se confirma, Concienzado no va definitivamente, no se queda. Creo que no va a pegar en ese esquema de Igor. Nico, ¿tú no crees, Milker, detrás de puntas no crees que pueda ser? ¿Sabes bien? ¿Qué pasa? Yo miro que Chico tiene su mayor ventaja y su mayor virtud, a mi parecer, es la explosividad en campo abierto. Tú le pones un balón a Chico que corre y ese jugador te rompe la cintura con espacio abierto. Con espacio muy corto se equivoca mucho, da malos pases. Contra Génova se vio que se equivocó en varias oportunidades. Siento que en espacios muy cerrados le cuesta decidir la mejor jugada. En espacio abierto, con más posibilidades de jugar, creo que él explota más su fútbol. Y lastimosamente de carrilero no tiene el físico para dar eso. Lo que da Nico, por ejemplo, que sí te lo da, o que te da McKennie sin ser un carrilero nato, pero te dan el recorrido, la fuerza, el empuje. En ese sentido, creo que ese es el dilema con Concienzado. No es que sea un mal jugador, es que este esquema no le calza. No, es buen punto. Yo creo que a él le sirve mucho estar cerca de la línea, ¿no? Y usar esa línea de fondo para irse. Charles, ¿qué opinas sobre esta cuestión de los 9, ¿no? Toda esta situación de mercado, siempre obviamente con ese caveat. Retegui está sonando mucho por ahí. Para mí Retegui tuvo un buen inicio de año, pero la segunda parte ha confirmado que es un jugador limitado, ¿no? Poco constante, y bueno, está sufriendo hasta con el mismo Gasperini, ¿no? Que supuestamente pues encuentra formas de que todos funcionen en esta segunda parte. ¿Qué opinas, Charles? Yo creo que ahí mencioné en el grupal, ¿no? Yo le dije, ¿no? Yo veo que el mercado va a ser el mercado de los 9, porque ni Muani es garantía, ¿no? A futuro. Si no juega él mismo, yo creo que lo va a pedir volver al PSG, ¿no? Después, Vlahovic, como dije, ¿no? Si la prioridad del club es bajar las cuentas, mejorar financieramente, su salida está más que cantada, ¿no? Y Vlahovic, si quizás te acepta una reducción, no va a ser demasiada. Y la diferencia que hay entre que gana Vlahovic al segundo es muchísima. Sí, es abrumante.
es cantado su salida, ¿no? Aparte que ya el siguiente, me vi así con Allegri, me vi después así con Mota, eso, ¿no? Ya, como si un jugador diciendo, hay que hacer cambios, ¿no? Y ver qué pasa. Después, Milik cantado que le rescinden el contrato. Ese es cantado. Entonces, por lo menos tienes que ir a buscar a 2 centros delanteros para el siguiente torneo. Entonces, yo honestamente, después mencionaron ahí antes de eso, el caso con Seizao. Yo creo que con Seizao depende mucho de quién va a ser el nuevo DT. Hay que ver, hay que esperar, quizás Tudor le da una opción, le gusta y empieza a jugar más. No se sabe, ¿no? Pero si al final no juega, también, pues, y va a seguir Tudor, ahí sí probablemente también es otra salida, ¿no? Veiga también, por lo que dije, no creo que al final, por la cantidad de jugadores que se tiene, las vueltas de Bremer y Cabal, seguramente tampoco va a seguir, ¿no? Entonces, a mí, para pensar eso, la clave para mí es saber quién va a ser el DT. Porque si vas a jugar con línea de 4, yo no tienes a Cambiaso, que bueno, también te puede pasar de que Diego es un jugador que puede llegar a ofertas, el City tiene interés en él, no sé si lo seguirá teniendo, y después por ese lado no te va a quedar, si sale Veiga, no te queda ningún lateral neto. Así me digan varios, Cabal sí, no, Cabal no es ese. Para mí Cabal es ideal para línea de 3. Ahí sí. Después y por el otro lado solamente tienes, no sé si ustedes ven que, ¿cómo se llama? Que Wea puede ser lateral, pero bueno, si no, va a ser seguramente Kalulu y no sé quién más, ¿no? Una vez recuperado Bremer, obviamente. Y respecto al 9, el 9... Perdón, Charles. Un saludo a Peter Salsicha, que está viendo el live con su hermano. Así que bueno, esperemos que el hermano también sea juventino. Ahorita no lo recuerdo. Por ahí también nos habían pedido un saludo Hugo Maleón, creo. Disculpen. Perdón, Charles, dale. A ver, y después respecto al 9. El 9 yo creo que yo creo que uno va a ser de la liga, de la Serie A. No hay muchos. Yo creo que una opción, como dijo Milker, ¿no? Va a ser Lorenzo Luca, ¿no? Siempre y cuando obviamente no te pidan demasiado, ¿no? Después hay otros interesantes. A ver, si tengo que elegir el que veo de la liga, de la Serie A, más que gastaría para poder ser posible titular, quizás sea el Tati Castellanos de la Lazio, ¿no? Pero después, si no, los otros son para ser suplentes. Y yo creo que el que posiblemente sea el 9 para ser titular va a venir de otra liga. Si tengo que pensar un nombre, el que más interesante, que no suena demasiado en otros lugares de momento, creo que un interesante es Chesco del Leipzig. Es quizás una opción. Y de ahí, pucha, no sé qué más. O sea, no hay demasiados 9, ¿no? A menos que te pidas, pues, por ejemplo, ¿no? Que es la sesión, pues, del Endrick, ese del Madrid, que no tiene tantos minutos. Y bueno, pues, a ver qué tal que te sale, ¿no? Quizás aquí que pueda tener más. Regresemos a King para que se ponga contento, Piero. No, la Fiorentina te va a cobrar, no joda, un ojo ya de la cara. Hablando de él, ya hay interesados de Premier ya en él, ¿eh? Así que yo creo que puede ser protagonista, ¿no?, del mercado, ¿no? Ahí está Darwin Núñez también en oferta, Darwin Núñez. Lo que era solo darle un poquito de confianza a King. Mira, no, pero King sí se le dio. O sea, a él sí, a Alegre le dio varias oportunidades y él no reaccionaba. O sea, no podemos criticar. O sea, yo creo que no tuvo oportunidad. Simplemente no se le dio. Y bueno, para mí me va a caer la boca. Madre mía. Mi hermano es fan del Manchester United. Están peor. Pero sí, Peter, vale, interviene ahí, Manchester United, wow. Bueno, respetos a tu hermano, porque ser fan de Manchester United hoy en día, mamma mía. Está más jodido que nosotros.
Pobrecito, de verdad, vale, un abrazo, Y un abrazo. después, a ver, no sé qué otros nombres interesantes haya, ¿no? De Darwin Como Núñez. 9 no hay mucho, esa es la cuestión, o sea, va a estar interesante, ¿no? Y bueno, la otra, bueno, no juegas con 9, pero hoy en día se necesita un Para tipo de mí, nueve para ahí. mí el más interesante de los que están libres, yo creo que es Checo. Hay uno que a mí me gusta en lo particular, que me recuerda mucho el estilo de Mandzukic, Llorente, ¿no? Eh, que es de la Premier, no es de un club top, pero a mí me gusta, siempre me parece interesante Philippe Mateta, que juega en el Crystal Palace, un francés. Los franceses le va bien en la Juve, es muy luchador, ¿no? Corpulento y no es lento, pero es una opción que a mí no sé cuánto tiempo de contrato le quede, pero yo lo pensaría. Ahora, yo honestamente voy a ser sincero, para mí, más que tanto preocuparme por el 9, primero yo armaría, ¿no? Tener buena defensa y buen medio, y dependiendo del esquema que quiera el nuevo DT o si sigue Tudor, ¿no? Pero ahí depende, perdón Charles, porque ahí depende, si la Juve regresa al nivel, por ejemplo, la temporada que viene, Bremer regresa excelente, tienes a Kalulu, tienes a Gatti, tienes una defensa brutal, a mi parecer, en línea de 3, brutal. Los tres Sí. a su buen nivel. En media cancha, yo y sé que me voy a ganar el odio aquí de todos porque me lo he ganado en el grupo de amigos. Locatelli sigue siendo pieza fundamental. El partido contra el Genoa es un partido impresionante en lo que ese hombre corre. Es que sube, ataca, defiende, es el silencioso. Y Thuram, bien lo decía Patrick Vieira, Thuram tiene la capacidad para ser uno de los mejores volantes del mundo. Sí. Entonces yo creo que te estás cubierto en ese aspecto. Yo creo que sí hay un tema del delantero, porque como lo decimos aquí, nos quedamos sin opciones ni en el equipo, ni a quién carajos comprar. Ese es el gran dilema. No sé, yo creo que en la media, es verdad que tenemos buenos medios, me gusta Turán, también Locatelli cumple, McKennie que te da gol, ¿no? Y a veces te hace bastantes roles, pero yo siento que todavía no me falta ese volante así, el clásico 8, lo que hacía Pjanic, por ejemplo. Yo siento que no, que eso sí, por ejemplo, en parte sí lo tiene, bueno, yo sé que es imposible que venga, pero eso sí tiene Tonali. Tonali, o sea, es marcador, pero él sí también tiene eso de esa visión, ¿no? Entonces, yo sí siento que falta alguien de esas características. Pero este esquema no se presta para un 8, siento yo. A mi perspectiva, el esquema de Tudor no se presta para un 8. No sé, pero si vamos a seguir con lo de tú, por ejemplo, para mí ideal, ahorita lo que más para mí siento que nos falta es carrileros. Yo siento que Nico González es más ideal para estar más adelante, porque él sí tiene bastante gol, Nico González, ¿no? Y los únicos en características que tienes para eso, real, son naturales, son Cambiaso y Wea. Puedes agregar si quieres McKennie, que lo hizo bien con Allegri, ¿no? Cuando cumplió con Allegri con eso, ¿no? Pero de ahí, o sea, yo siento que es eso, y bueno, si hablamos de 9, vamos a ver, o sea, pero a mí yo soy de la idea que primero prefiero tener buenas cosas primero, sobre todo, bueno, en atrás, ¿no? Que quizás centrales está bien, pero en laterales a mí también es algo que yo quisiera mejores opciones, también en la media, y yo siempre he dicho que cuando tienes todo eso, cualquier 9, ¿no? O muchos 9 te van a cumplir. Ahora, obviamente, ¿no? Ya de ahí si te sobra dinero, todo está bien, todo ok, ¿no? Y te falta solo el 9, ahí sí, pues ve a gastarte pues por un caro, ¿no? Como en su momento hicimos con Higuaín. Claro. Bueno, veremos. Le hemos definitivamente brindado varios nombres aquí a Juntoli para que vaya buscando y viendo. En la Next Gen 9 como tal, ahorita realmente no hay. Lo que hay un par de defensas interesantes, unos mediocampistas interesantes. Los 9 todavía se están afianzando. Quizás un añito más podría haber alguien, Semedo, impronunciable, Jaffa, no sé cómo se dice de verdad, pero es interesante, pero necesita un añito más. Jefferson, ¿se podría ver un regreso al fútbol de Platini en la Juventus? La verdad es que no, Jefferson. Te invitaría a que leas una cosa que publicamos el día de hoy, me parece, si mal no recuerdo, hoy en la mañana, sobre un análisis que hace Guido Bachago de Tuttosport sobre esa potencialidad
Y bueno, Guido Bachaco es alguien que conoce en persona a Platini, conoce los Agnelli también, así que tomaría su punto de vista de forma importante. Chicos, yo cerraría aquí. ¿Algo más que quieran añadir para ya cerrar? Milker o Charles. Charles. Bueno, de ahí yo quisiera también, no he tocado tanto, pero para mí sí es incierto. No sé, a ver, te consulto a ti, Capi. ¿Tú ves incierto, muy en la nebulosa la continuidad de Juntoli o sí ves que va a seguir? No, yo no lo veo incierto la continuidad de Juntoli. Yo creo que se está buscando armarle un mejor equipo alrededor. Yo creo que Juntoli comprobó este año que no puede ser todo, que es muy buen director deportivo, pero es muy mal gerente general del equipo. Entonces, no lo veo imposible que permanezca, porque con Juntoli también se hizo una inversión importante. Y creo que en términos deportivos es un tipo que puede dar la talla. Yo sí creo que se le está poniendo un poco de presión con ponerle un poco de responsabilidad y hablando sobre los regresos de Manna o que se está viendo al director deportivo del Genoa, etcétera, etcétera, ¿no? Si la idea es que Juntoli siga en este mismo tipo de cargo el año que viene, entonces olvídate. O sea, ahí sí ya fracaso total. Pero lo tienes que apoyar. O sea, Juntoli para mí lo tienes que apoyar con una persona de fútbol interna que sea el gerente general, una presidencia mucho más involucrada y dejar que Juntoli sea un director deportivo y nada más. Si no vas a hacer eso, entonces sí necesitas cambiarlo porque no te da la talla. Por lo menos esa es mi opinión. No sé, Milker, si tú tienes algo diferente o lo mismo. Yo creo que sí, yo creo que también Elkan se percató de todo esto y ese hecho de la presencia de Elkan en el estadio, que esté ahí con fuerza, creo que también es para dar una presión a Juntoli. Y Juntoli, a pesar de que prácticamente se quedó solo, me ha gustado su actitud, me gustó mucho la presentación de Tudor, cómo empieza, da su golpe bien fuerte a los diarios que hablaron porquería en su momento. Creo que lo he visto más cercano, considero que está aprendiendo, creo que él también tiene que aprender porque al final de cuentas, recuerden, Napoli no es Juventus, tiene que entender dónde está parado, creo que él lo está entendiendo, creo que no creo que lo vayan a cambiar, sí considero que van a haber algunos cambios dentro del organigrama, posiblemente tal vez un rol de Chiellini más cercano, puede ser por ahí alguna jugada, lo de Platini. Yo sé que nos encantaría a la mayoría o a todos los juventinos verlo de regreso, lastimosamente es algo muy poco probable que suceda, entonces creo que por ahí va a haber un tema de más presión, pero yo creo que Juntoli no lo van a despedir, porque si al final de cuentas Tudor termina logrando el objetivo y se confirma, creo que Juntoli sigue, porque ¿cómo confirmas al DT y rompes con el director deportivo? Sería generarle más crisis de la que ya estábamos saliendo. Entonces creo que en ese sentido sería Juntoli decirle, o creo que Elkan le va a decir, bueno, tienes que trabajar con esto ahora, tienes que reaccionar, tienes ahora Tudor, hay que cambiar ciertas cosas y hacerlo. Creo que él no se va a ir. Creo que él, tal vez el año que viene sería su gran año de prueba. Yo no sé si seguirá si en caso la Juve no clasifica a Champions. Quizás ahí viene la furia y ahí de Elkan y cambia todo, pero si clasificas, yo creo que sí. Total. Bueno, veremos, el tiempo dirá. Yo estoy bastante alineado con Anderson, o sea, yo creo que su labor de director deportivo en términos de fichaje fue bastante impresionante, la cantidad de jugadores que movió, trajo y tal. Fue ya fuera de la época de mercado donde para mí falló como gerente general, pues, o sea, esa es la parte que le quedó grande en mi punto de vista. Obviamente, veremos qué pinta. Mientras tanto, pues faltan estos 8 partidos, estas 8 finales, con la siguiente será el partido contra Roma. Mañana, banquillo en la mañana y el jueves, perdón, eso es mañana. Y el viernes tendremos también nuestro directo previa del partido. Así que siempre acompañándolos, obviamente subiendo las noticias de un minuto, los cortos, para tratar de mantenerlos informados con todo lo que está pasando, además de todas nuestras otras plataformas. Muchísimas gracias, Charles y Milker, por haberme acompañado el día de hoy, y muchas gracias a todo el chat. ¿Algún saludo en particular, Charles, Milker?
No, nada, ahí saludos a todo el pueblo Juve, ¿no? Y y a esperar, ¿no? La clave de ese partido, ¿no? Así ganando, no importa el juego, no importa el cómo lo jugaste, sino la clave es ganar o en el peor de los casos, empatar. Eso. Milker. Yo solo quería agregar, Capi, con lo que tocaste de Yuntuli, que se me pasó en ese momento nada más, y hago la pregunta a todo en general, solo dejo la pregunta ahí. Si al principio de temporada, con los nombres que teníamos cuando acabó el mercado, ustedes decían, ¿podemos luchar por el Scudetto, sí o no? Yo creo que todos van a decir que sí, en ese momento, sin haberlos visto jugar, Sí, sí, pero sí. ver los nombres, Bremer, Miner, Douglas Luis, todos diremos vamos por el Scudetto, el resto pues es suerte y es parte del fútbol, entonces ahí no se puede hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y de mi parte, pues un saludo a toda la comunidad de Pueblo Juve, toda la comunidad juventina que ama estos colores, sigamos adelante, sigamos apoyando, ya sea a Tudor, ya sea el que venga, el que esté, y como lo dije y lo sigo repitiendo, nosotros no apoyamos a una directiva, no apoyamos a un DT, no apoyamos a unos jugadores. Nosotros apoyamos a un club hermoso que nos ha regalado, es cierto, tristezas, alegrías también, y nos hemos hecho fanáticos de un club, no de una directiva, no de ningún jugador, de un club. Nosotros somos aficionados de la Juventus y vamos a seguir en el barco, ya sea con el que venga, porque si el club ha aguantado más de 100 años y la familia Agnelli tiene que estar ahí más de 100 años también con el equipo y han aguantado tanta cosa, nosotros también tenemos que responder con eso. Así que el barco no se abandona nunca, aunque estemos con el agua al cuello, es cuando más hay que remar juntos. Así que eso nada más, fino a la fin. Perfecto. Buenas noches. Chao.